Muy buenas noches, soy Rafael Lenín López y usted está viendo Decisión 2016, el programa más completo de análisis de cara a las elecciones en Puerto Rico, para las cuales faltan solo 42 días. Esta semana las campañas políticas se detuvieron debido al apagón que hubo en Puerto Rico desde el miércoles hasta el viernes. El país se quedó sin luz y esta noche lo analizamos todo. Además nos visita el presidente del Senado, autor de la ley que viabilizó la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. El miércoles, poco después de las 2 de la tarde, Puerto Rico se apagó, deteniéndolo todo. Un suceso en la central Aguirre, en Salinas, que provocó un incendio, dejó a oscuras por más de 30 horas a todo Puerto Rico, decretándose de parte del gobierno un estado de emergencia. Es importante pedirle al país que tenga prudencia en el uso de los generadores y las plantas. Tenemos ya varios accidentes que han ocurrido. La explicación de inmediato fue de que un problema no humano ni a causa de falta de mantenimiento fue lo que provocó el apagón. Donde en un patio de interruptores en la planta de Aguirre, uno de los interruptores se incendió. De igual manera, hay dos líneas de 230.000 voltios que salen de esa planta de Aguirre y en dirección a Aguas Buenas. Esas dos líneas se abrieron. Actualmente, preliminarmente, se salió a sobrevolar el área para identificar daños. En medio del suceso, un hombre murió por los gases de una planta eléctrica, varios incendios se suscitaron y en medio de una llamada de emergencia, un policía murió. El evento dislocó la economía, los trabajos quedaron cerrados y las escuelas. Tras día y medio a oscuras, el jueves por la noche en el país se hizo la luz. Tanto el Fire Marshal de bomberos como el federal ha descartado que sea un asunto de sabotaje humano criminal. Hasta ahora, ¿verdad? La investigación continúa. Ellos me indicaron personalmente a mí en el lugar de la explosión ayer que entienden que fue un accidente en un breaker que tenía el mantenimiento adecuado. Por lo tanto, no era una emergencia predecible. El país se desbordó en felicitaciones a los trabajadores de energía eléctrica y la policía en medio del caos. La OTIER reclamó de inmediato las destituciones del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Javier Quintana, y de la oficial de reestructuración, Lisa Donahue. Bueno, y esto es Decisión 2016 y como todos los domingos, Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo con nosotros. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Bueno, hemos tenido una semana atípica. A oscuras. A oscuras también. Todavía la crisis no ha terminado, de hecho. La situación que vivió Puerto Rico esta semana fue dramática. ¿Cómo ustedes creen que se manejó todo? Mira, esto es inexplicable. Una sociedad se mide por su adelanto y se considera eso mismo, una sociedad civilizada. Si tiene un sistema de seguridad que te garantiza la vida, la propiedad, que si alguien atenta contra ti, pues hay unos tribunales que cumplen, un sistema de educación que te da los elementos de alfabetizarte y te da los instrumentos para una nueva economía, un sistema de agua potable que te garantiza el suministro de agua y que no te enferme, un sistema de electricidad que te dé comodidad en tu casa y que permita el desarrollo económico. Oye, Puerto Rico alcanzó eso en 1950 a 1960, y no que lo alcanzó, era de niveles de excelencia comparativos con los mejores del mundo. 50 años después nosotros hemos destruido todos y cada uno de esos renglones. Es una cosa para vergüenza colectiva que es totalmente inexplicable y no hay razón para que pase. Nosotros hemos destruido el país. Todo. El país. El liderato que se ha seleccionado, el tipo de comportamiento al que nos hemos acostumbrado. El gobierno no es otra cosa que un instrumento para atender necesidades, como un automóvil que tú compras para que te lleve de un sitio a otro. Y nosotros convertimos el gobierno en un sistema que se autosostiene, no para dar servicios, sino para colocar gente a contratarlo, para darle contratos a una gente que vive de eso, y se olvidó de dar un servicio eficiente. Y eso es lo que pasó aquí. Luis, ¿se manejó bien? No. No. O sea, yo no sé. Al día de hoy no sabemos qué fue lo que ocasionó todo esto. Sí, el detalle de que se quemó un switch, pues eso lo sabemos el primer día. Pero ha habido una explicación racional, lógica, de qué fue lo que provocó esto. Porque me parece importante, y ya han pasado suficientes horas, como por lo menos tener un informe preliminar. ¿Por qué? Hago la pregunta. Bueno, porque si este no es el único switch o interruptor de esta naturaleza en el país, y debo suponer que no lo es, pues puede que haya otros que estén en la misma situación. Y luego de una semana
y de que se estabilice el sistema, pues por las mismas razones, como no sabemos qué fue lo que pasó, se quemó. Entonces se le quemó a alguien el no haber comunicado correctamente toda esta situación. Se manejó mal la situación. Mire, accidentes pasan y van a pasar aquí, en el país más avanzado del mundo, en el país más atrasado del mundo, las cosas pasan. Es cómo tú reaccionas a lo que pasa, lo que es importante y lo que distingue un sitio que tenga los mecanismos y las estructuras en su poder. Si esto es un acto, ¿verdad?, inevitable, bueno, pues bien, ¿cómo tú reaccionas? Entonces, al día de hoy no sabemos exactamente qué pasó. Al día de hoy el manejo fue que primero se nos dijo que 4 a 6 horas podríamos estar viendo, de 4 a 6 horas a 24. Mira, pasaron 24 y todavía la gente no tenía luz, estaba 95% de la gente afectada, que es 95% del país. Habían pasado las 24 horas. A las 36 horas todavía el 50% del país estaba sin luz. Y los que llegaban se le caían. Entonces, que es normal, pues yo creo que la primera falla del gobierno ha sido, y no quiero con esto criticar a los miles de empleados públicos, desde energía eléctrica hasta los policías, los bomberos, la gente de obras públicas, que se tiraron a la calle a dar tránsito, a bregar con el problema físico de las cablerías y de lo que había que verificar. O sea, hay una gente que se fajó y gracias a ellos. Pero la estructura del gobierno debería comunicar más precisamente. Y si no saben, que lo digan. O sea, la ciudadanía tiene derecho a saber y tiene derecho a prepararse. Entonces, tú, si me dices, son 40, mire, maestro, hasta el lunes no va a haber luz, pues ya tú haces los ajustes, los que sean, para manejar esa situación. Pero si te dicen hoy que es 3 horas y mañana son 7 y después se va y después viene, pues yo creo que ahí hay un fallo terrible. Luis enfatiza una cosa que es importante. La falla puede ocurrir. El sistema de recuperación debería ser un sistema que viabilice el retorno a la normalidad lo antes posible. Y eso no existe. En la práctica no existe. Esa es una segunda Esa es otra pregunta. de las fallas. Pero esa yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo a que nos las expliquen. O sea, la segunda pregunta que yo me hago desde el punto de vista técnico, yo no soy técnico, por supuesto, es si hay fallas, ¿cuáles son los sistemas de resguardo que se supone que estén para que esto no se convierta en este gran problema? Los backups. ¿Y por qué no funcionaron? De nuevo, esto va a suceder de nuevo en algún momento. Va a venir un huracán, va a haber un terremoto. O sea, hay 20 razones por las cuales estas cosas pueden pasar. Y los sistemas se diseñan pues para que hagan esos ajustes y se camine. ¿Qué fue lo que pasó? De nuevo, yo no creo que en las cacerías de brujas, yo no creo en ir a buscar ahora, a pedirle las renuncias a la gente, a votar gente. Sencillamente hay que entender qué pasó para ajustar el modelo y que cuando vuelva a suceder estemos mejor preparados. Hablando, sí, ¿No? Carlos. Oye, se acabó, que no puede haber tolerancia para esto. O sea, debe llegar a un momento en que tenemos que sentir vergüenza. Recuerde participar de la conversación en las redes sociales utilizando el hashtag #DecisiónPR, y estamos hablando esta noche de la situación vivida en Puerto Rico esta semana con el apagón que hubo en el país desde el miércoles. Todavía el viernes había mucha gente sin luz. La energía eléctrica estaba, el sistema eléctrico estaba de una manera inestable. Y como este programa es de análisis de cara a las elecciones, vamos a ver qué proponen cada uno de los candidatos a la gobernación en el tema energético y en el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, y son propuestas que son hechas previas a esta emergencia. Por ejemplo, Ricardo Rosselló plantea en su programa de gobierno fomentar las alianzas público-privadas, construir 2 cogeneradoras de gas natural y transición de otras plantas a gas natural, aumentar de 15 a 20% la producción de energía renovable, combatir el hurto con tecnología y reducir gastos. En el caso de David Bernier, candidato popular a la gobernación, propone incentivar la energía renovable a través de financiamiento Nobel. También propone acelerar proyectos de energía renovable y también propone establecer una red inteligente de lectura de consumo, que la Autoridad de Energía Eléctrica compre más energía a generadoras privadas y concluir la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, David Bernier dijo el viernes que
sugirió que Elisa Donahue tendría que ir para afuera en caso de que resultara electo gobernador. Y María de Lourdes Santiago, la candidata del PIB, propone establecer en la antigua petroquímica de Peñuelas una gran planta de energía renovable. Propone además un plan energético nacional que no considere incineración y un plan para llevar la producción de energía renovable a un 40% en el 2035. Vamos a analizar estas tres propuestas. Primero, muchas de ellas coinciden. Todas coinciden. Todas coinciden. Bueno, algunas son más ambiciosas que otras. Obviamente, llevar la energía renovable al 35%, obviamente, es a un plazo. ¿Tú sabes en lo que coinciden todas? En que ninguna explica cómo van a pagar eso. Aquí hay un problema básico de costos y de operación de un sistema. Pero Rosselló habla de alianzas público-privadas, habla de privatización, Bernier habla de generadoras privadas, de aumentar la compra de generadoras privadas. ¿Y cómo vas a privadas. traer, qué ambiente tú vas a tener en Puerto Rico para atraer el caso de Aguirre Gas, el puerto del sur? Estamos hablando de mínimo 2 billones de dólares después que consiga los permisos. Entonces, hay un ambiente en Puerto Rico, o sea, alguno de esos candidatos ya habló con alguien que está dispuesto a sacar la chequera y escribir un cheque por 2 billones de dólares para ser recuperados. ¿A través de qué? Ese es uno de los dilemas ahora mismo, de cómo la autoridad en medio de esta crisis logra entrar a los mercados, ¿no? para financiar proyectos. Pues yo creo que lo que Luis dice es lo fundamental. Yo explicaba anteriormente que en los 40, en los 50 y los 60 nosotros logramos un sistema de primer orden en el área también energética. Y fue una cosa extraordinaria porque eso se logra a través del gobierno. Es decir, lo que se logró aquí fue un modelo de intervención gubernamental que probó que el gobierno podía ser un administrador exitoso. Lo que ha pasado desde el 70 en adelante es que el gobierno ha demostrado ser un administrador pésimo y que además de eso no tiene la capacidad financiera de llevar eso a cabo. ¿Qué implica esto? Que es inevitable que de alguna manera el sector privado tiene que entrar a participar en calidad de socio en algunos grados. La intensidad y en eso las propuestas de Bernier y de Rosselló están en la misma situación. En la misma línea. María de Lourdes no lo menciona porque ciertamente no creen ese modelo. María de Lourdes en el programa de gobierno habla de fomentar el empresarismo puertorriqueño y de acudir al empresarismo puertorriqueño. Obviamente me imagino que consono con su ideología. ¿Tú conoces a algún empresario puertorriqueño que tenga chavos para montar el gasport? Son un montón de chavos. Son un montón de dinero. Así que las propuestas de Rosselló y de Bernier se parecen bastante. No hay alternativa, tiene que ir por ahí. Es que eso es. Pero fíjate, ninguna de esas propuestas Ninguno propone bajar la tarifa. O sea, en ese sentido son realistas, ¿no? Es imposible bajar la tarifa. Sí, pero cuando tú les planteas, también te van a prometer que no van a subir la luz. Porque cada vez que se ha hecho un planteamiento aquí de subir la luz... Porque va a subir antes de que el próximo llegue. Correcto, pero va a subir. ¿Cómo nos aseguramos de que lo que se está subiendo va dirigido al mantenimiento? ¿Cuántas de esas propuestas van dirigidas? Porque me hablan de las cosas sexy. Que si energía es renovable. Mire, ese no es el problema y eso es un fin loable y qué bueno y hay que trabajar en esa dirección. Los problemas en Puerto Rico son más básicos. Tenemos un sistema que colapsó desde los cables de distribución, de transmisión, de las plantas que están ahí. Llevamos maquillando esas plantas años. ¿Qué vamos a hacer con eso? No se resuelve con esas propuestas. Sí, Bernier habla de concluir la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y el viernes pasado habló de sacar a Elisa Donahue, sugirió que no estaría Elisa Donahue al frente de la reestructuración en caso de ser gobernador de Puerto Rico, y es un reclamo que hizo Lautier. Pavón, tú decías que no es momento de reclamar destituciones ni salida. Hombre, no, y esas son contestaciones politiqueras de un año de elección. Pretender culpar a Elisa Donahue, y yo he criticado a Elisa por algunas de sus cosas, porque se fue la luz esta semana, bendito sea Dios. La señora fue contratada reclamémosle por qué no se ha ido al mercado, reclamémosle por qué no ha funcionado la reestructuración financiera de lo cual ella es experta. Pero que se quemó un switch en Aguirre y ahora hay que votar a Elisa Donahue. Por Dios, eso es simplificar la cosa y hablarle las gradas, ¿no? Bueno, pero un poco el planteamiento también de los sindicatos es que se ha destinado demasiado dinero para eso en vez de destinar dinero para el mantenimiento de... Bendito sea Dios. El contrato de Elisa, que son que 50 millones lo han redundado, yo creo que es menos, pero ponle 50 millones, ha redundado en unos ahorros a energía eléctrica de muchos miles de millones de dólares más. Y uno puede aceptar que tal vez es demasiado alto y que no debería reducirse y generarse más ahorros ahí. Pero eso no tiene que ver con la cosa técnica de que nosotros hemos mantenido ahí un dinosaurio que está obsoleto. Pero además, oye,
eso no es un dinosaurio nada más porque es obsoleto, es que se mueve torpemente. Para tú dirigir una empresa necesitas agilidad, necesitas tomas de decisiones de inmediato, necesitas una facilidad para comprar el equipo que hay, necesitas contratación de personal, necesitas votar a gente cuando no es eficiente. Y allí no se puede votar a nadie, allí no se puede contratar libremente a la gente de primer orden. Es una cosa que no funciona, todo el mundo lo sabe y nadie se atreve a tomar las decisiones. El más cerquita que estuvo ahí fue Eduardo Batia, que lo tenemos aquí, y le cayó todo el mundo encima, porque en este país no se puede aceptar la verdad y no bregamos, entonces nos engañamos a nosotros mismos de por qué no funcionamos, porque es que no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Si el trabajo que está haciendo Lisa no lo culmina porque la cambian, tendrán que traer a un liso o a otra Lisa para que lo haga. ¿Por qué? Porque si aceptamos como premisa que hace falta billones de dólares en inversión, que va a ser a través de una APP, que va a ser a través de inversionistas, de bonistas, de lo que sea, tú tienes que ordenar la casa para generar la confianza en el mercado que va a apostar a que esa empresa, ese monopolio estatal o ese monopolio mixto en caso de APP, va a salir para adelante. Para eso hace falta que seriamente se vea una empresa que funciona. Si sacamos a Lisa, ¿y ahora qué hacemos? Hoy estamos hablando sobre la situación que se vivió esta semana en Puerto Rico con el apagón y estamos hablando sobre lo que son las propuestas de los candidatos a la gobernación en el tema energético. Vamos a analizar, ya en el segmento pasado hablamos de las propuestas de Ricardo Rosselló, David Bernier y de María de Lourdes Santiago. Vamos a ver la de los tres candidatos adicionales. Rafael Bernabe habla de una transición a la energía solar, de comprometer a la Autoridad de Energía Eléctrica a incentivar la reducción del consumo y una transición a la energía renovable, acabar con el mal gasto, la sobrefacturación y los contratos abusivos y optar por el gas natural como sustituto inicial al petróleo. En el caso de Manuel Sidre, candidato independiente a la gobernación, ahí estábamos viendo el del PPT, él habla de fomentar la energía fotovoltaica y la eólica, hacer un transbordo de la energía en exceso a la Autoridad de Energía Eléctrica, obtener fondos federales para la energía renovable y mejorar la parte técnica de la Autoridad de Energía Eléctrica. La parte de energía de Alexandra Lúgaro en su programa de gobierno es prácticamente ninguna. Lo más que se acerca es que ella habla de desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura para fomentar actividad económica a través de alianzas público-privadas, y es la propuesta de la candidata independiente a la gobernación. ¿Algún análisis que merezca estas propuestas? Que si tú supieras, que aunque es la menos que dice, la más cerca que está es la licenciada Lúgaro, porque las demás no es que estén mal, pero dependen de que hay una infraestructura básica que permite la generación y transmisión de electricidad. ¿Qué combustible tú vas a utilizar para generar eso? ¿Qué alternativas adicionales puedes subir si hay energías renovables, si botas el sol? Pero todo depende de una infraestructura. Nosotros no tenemos infraestructura. Hasta que alguien no introduzca una infraestructura moderna que cree la capacidad para viabilizar la generación y transmisión de electricidad, entonces podemos hablar de lo demás. Así que eso es el problema. El apagón no tiene que ver con gas, el apagón no tiene que ver con el sol, no tiene que ver con el viento, tiene que ver con una infraestructura que no sirve. Hablabas de los chavos y Manuel Sidre, por ejemplo, habla de buscar fondos federales. Sí, están por ahí, pero mira, es que todo esto son propuestas sexy. Es bien sexy hablar de eólica, que es una palabra difícil de pronunciar, está de moda, una cosa bien chévere, fotovoltaico y cosas de esas. Mira, la primera pregunta que yo le haría a cualquiera de esos candidatos es si ellos entienden que el sistema como está, la realidad técnica, no aguanta muchos de esos sistemas por lo que hemos vivido, porque las plantas que tenemos para tú prenderlas te cogen 10, 12 horas por su naturaleza, eso no es culpa de nadie, bueno, tecnología vieja que no se le ha puesto al día. Para tú integrar, y en los sistemas que se integran todos estos sistemas modernos, tú necesitas agilidad en ese sistema. ¿Por qué? Porque tú prendiste la que te genera por el sol, cuando llega la noche no genera, por lo tanto tienes que sustituirlo con una que sí genere, que puede ser del viento, pero el viento no es 24 horas. O sea, toda esa cosa tecnológica no es ahí llegar allí y decir, ay, voy a hacer todo esto. Hay que entender el sistema como está, reestructurar lo que tenemos, que es donde está el primer problema. Y me parece a mí que luego, como señala Carlos, habrá que mirar cuál es el sistema menos contaminante, cuál es el menos costoso, cuál es el más eficiente, cuál es el más accesible. O sea, ¿podemos hacer una planta nuclear? ¿Alguien? ¿Tú quieres una en tu patio?
¿Había una? Bueno, se intentó tener una, y en Estados Unidos las hay, en Europa las hay. Yo personalmente no quiero una planta nuclear en Puerto Rico porque si hay una pequeña falla desaparecemos del planeta. Pero es muy eficiente, muy efectiva. El Colegio de Ingenieros planteó en una ocasión considerar esa opción, la energía nuclear, No, todavía hay una argumentando considera. que es bien, que es segura ya en Bueno, en estos momentos. El problema es que es seguro hasta que no lo sea. Vete a Chernobyl con esa teoría. Pero me parece interesante que en cuanto a todas las propuestas, ya teniendo las 6 frente a nosotros, a excepción de Sidre, Bernabe y María de Lourdes, los demás hablan de alianzas público-privadas y de recurrir no hay de al otra, sector privado es que no hay de para otra. generar energía. Oye, y lo otro, que aparte de que hay que recurrir al sector privado, ya sea algún tipo de privatización completa, parcial o en cooperación, una alianza público-privada, lo otro que aquí falta y no está en ninguno de esos catálogos de plataformas es voluntad. Aquí hace falta un gobernante, una gobernante que entre y empuje esto porque va a tener que romper con un sistema que no quiere cambiar. Es decir, el único que tenemos más cerca que hizo algo parecido y fue casi con sangre fue Rosselló. Si Rosselló no hubiese empujado en otra de las áreas de infraestructura, que era la telefonía, vender eso, tendríamos otro dinosaurio que no servía. Nosotros no tendríamos las conexiones que existen ahora ni la competencia que hay. Hubo que empujarlo, hubo que torcer uniones, hubo que ir contra la voluntad pública, hubo que ir contra la gente que estaba diciendo que estaban destrozando el patrimonio nacional. Así que el que venga no solamente tiene que tener una conceptualización, es una voluntad incluso de arriesgar y perder una elección. ¿De acuerdo? Digo, el ejemplo lo tenemos aquí ya Así mismo. es. O sea, el senador Batia dedicó Claro. este cuatrenio. Tenía razón, Batia. Tenía razón. Tenía razón, Tenía Batia. razón. Dedicó 40. Bueno, yo no sé si tenía razón en este tema. Políticamente le costó. Y veremos a ver qué pasa en las elecciones. Pero ahí tú tienes que. Políticamente no es simpático, no es sexy, le caen encima a los que quieren el status quo. Pero cuidado, porque si ahora hubiese sido el candidato, habiendo demostrado esto, tal vez la cosa para el Partido Popular no fuera como luce ahora. Y sabido si no es el candidato, precisamente por los que Todo perdió en eso esa es. discusión pública. Habrá que preguntarle a él.